Amables televidentes, desde nuestro programa Conversando con nuestra gente, estamos hablando con Sebastián Caballero Ortega. ¿Saben quién es Sebastián Caballero Ortega? El abogado penalista, constitucionalista y defensor de derechos humanos que ha logrado una primera victoria en la etapa, digamos una primera victoria de etapa en esta carrera por evitar la impunidad de civiles y de policiales que hicieron de las suyas el anterior 28 de mayo del 2021 en el contexto del estallido social que vivió Colombia y Cali en particular. Sebastián Caballero funge como abogado defensor de 4 víctimas quienes le dieron personería para que la representara y demandara en su nombre por la comisión de los delitos de que se les indica a 18 personas que han sido llamadas a audiencia de imputación de cargos. Las víctimas que él representa son Álvaro Herrera, el músico filarmónico que fue torturado, apresado, intimidado y obligado casi que a aceptar cargos allá en la Estación de la María, ese famoso 28 de mayo. Sebastián Mejía. ¿Quién es Sebastián Mejía, Sebastián? Sebastián Mejía es un joven psicólogo de la Universidad ICESI que es activista político también en temas de derechos humanos y integrante de movimientos estudiantiles en la ciudad de Cali. No es Sebastián Muñoz, que fue otra víctima que te dio personas. No es Sebastián Muñoz, es un joven estudiante de la Universidad San Buenaventura, de origen indígena, proviene de una familia del Amazonas y fue un joven que también fue arbitrariamente capturado en el marco del paro, torturado y es miembro de su familia, es miembro de una comunidad indígena. Muy bien. Y un fotoreportero, un fotógrafo muy reconocido, Jafran. Todos sabemos quién es Jafran. Él también te dio personería. Sí, Jafran, estamos también representando en el proceso a Jafran como víctima de los hechos. Fue un periodista que, al igual que los reporteros, ustedes los integrantes del Canal 2, estuvo en el frente de las movilizaciones, registrando cada acto como también una forma heroica de contribuir a visibilizar todos estos insucesos. A impedir que haya impunidad. A impedir que haya impunidad, que necesitamos. Sebastián, entonces, después de lo ocurrido el 28 de mayo, en el mes de junio, presentó esta querella jurídica y, producto de ello, antier, se dio a conocer que el Juzgado 12 Civil Municipal en función de garantías llamó a audiencia de imputación de cargos para el 22 de enero del año 2022. 24 de enero. 24 de enero del año 2022 a 18 personas, entre ellos 4 civiles y 14 policiales, que resultan imputados en algunos de los delitos que el demandante, que en este caso es Sebastián, ha pedido que se les imputen. Pero aquí entra la primera irregularidad que yo quiero que examinemos. Usted pidió, entre otros delitos, Sebastián, que se les imputara concierto para delinquir. Argumente la razón para pedir que se les impute ese delito y la supuesta razón que tuvo el fiscal 94 de Derechos Humanos de aquí de Cali para no hacerlo. Bueno, básicamente la solicitud que hacemos es con base a lo establecido por la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver al delito de concierto para delinquir y lo que establece el Código de las Penas en Colombia de cómo se tipifica dicha conducta. Está claro cómo cuando miembros de la fuerza pública de manera acordada con ciertos civiles armados deciden organizarse previamente, planificar y salir a ejecutar acciones conjuntas en determinado territorio y contra determinada población, y se configura en esto el tipo penal de concierto para delinquir. ¿Qué hemos dicho nosotros en este proceso?
el mismo, o sea, primero lo que se puede percibir en los elementos probatorios, entre los cuales hay múltiples videos, hay múltiples fotografías, pero además la misma confesión que hace el señor Andrés Escobar en un video que él mismo difunde en sus redes sociales, donde él confiesa no solamente que en realidad andaba con un arma disparando, digamos como claramente se vio en los videos, sino que él lo dice claramente que hubo reuniones previas donde ellos acordaron, entre comillas, pues el tema de seguridad con la fuerza pública y con algunos líderes políticos digamos que son muy afín al sector en el cual se dieron los hechos. Entonces, claramente nosotros vemos ahí un patrón de conducta que se enmarca en ese tipo penal del concierto para delinquir por la asociación que ellos hacen, ¿sí? Las reuniones previas, la planificación, incluso en las mismas elementos de prueba se puede percibir cómo algunos civiles recibían instrucción por parte de los miembros de la fuerza pública y cómo otros civiles que estaban armados portaban en sus prendas radioteléfonos tipo de instrumentos que son privativos de la fuerza pública, ¿sí? Como estos radioteléfonos que son para operativos propios de asalto, por ejemplo, o de operativos que son para repeler algún tipo de comisión de algún delito, pues son puestos en manos de civiles que terminan finalmente cometiendo estos actos reprochables en el sector de Ciudad Fuera de Río. ese delito de concierto para delinquir, ¿qué otro delito usted pidió que se les imputara que no ha sido tenido en cuenta? Yo solicité que se imputara un fraude procesal también, Fraude porque procesal, claramente hubo una intención de engañar a la Administración de Justicia. que es distinto a falsedad ideológica en documento público. En documento público, es totalmente distinto y es la intención que se tiene por parte del subyúdice de pretender burlar a la justicia o inducir a error a quien ejerce la Administración de Justicia, mentirle a la justicia, que es lo que han venido haciendo ellos. El tema, por ejemplo, de lo que intentaron hacer al presentar a estos muchachos que fueron arbitrariamente capturados por los civiles y posteriormente torturados por la policía, como si ellos fuesen vándalos, como si fuesen delincuentes, cuando en realidad eran jóvenes que se encontraban protestando y cuyo único crimen que cometieron, entre comillas, fue el sacar un teléfono para registrar esas irregularidades. Eso los llevó a ellos. Pidió, que no claro, yo solicité un concurso de delitos amplísimo. Entre ellos se encuentra también el homicidio en grado de tentativa. Homicidio en grado de tentativa. Porque claramente hubo una intención de exterminar a las personas que se encontraban manifestándose en el sector, ¿sí? Entonces, solamente con el concierto para delinquir, que es la asociación que hace la fuerza pública con los civiles armados, previas reuniones de planificación de estos hechos o de estos ataques que se vieron el 28 de mayo contra los jóvenes que se manifestaban, claramente constituye el tipo penal de concierto para delinquir. Hay una asociación ahí, una concertación para salir a cometer actos entonces, reprochables. para que nuestra audiencia lo tenga claro, a ellos lo están llamando por los siguientes delitos, yo los leo, y usted nos precisa si además de estos faltan 3 que usted ya mencionó y si faltará alguno otro. Los llaman por usurpación de funciones públicas, por violación de los derechos de reunión, por empleo o lanzamiento de sustancia u objetos peligrosos, por tortura, por detención arbitraria, por falsedad ideológica en documento público y por prevaricato, por omisión y por amenazas. O sea, 8 delitos les están imputando, pero les están negando la imputación por los 3 más graves, que son los que usted menciona. Sí. Bueno, de los tipos penales que ha solicitado la Fiscalía para imputación, yo hago énfasis en el tipo penal de amenazas. Digamos, ese es uno de los tipos penales que nosotros habíamos solicitado, porque claramente hubo y persiste una amenaza respecto de estos jóvenes y de estas víctimas que recurren al proceso, pero además el delito de tortura. Nosotros fuimos enfáticos en eso, y es que claramente hubo un ejercicio. A Álvaro Herrera, a Sebastián Mejía y a Noé Muñoz los torturaron.
entre fuerza pública y civiles, porque es que a ellos los capturan son los civiles armados. Y los civiles armados los golpean delante de la fuerza pública y posteriormente se los entregan a la fuerza pública, quienes proceden a continuar golpeándolos y a grabar esos videos vía tortura, obligándolos a autoincriminarse. Cualquier parecido con Pinochet y con Videla. Esto no es propio de una democracia, esto es propio de una dictadura. Pero digamos que en el trasfondo también es el punto central del concierto para delinquir, porque es que ahí hubo actores que previamente, y esto hago énfasis porque el mismo señor Andrés Escobar en un video lo reconoce, acordaron y coordinaron ese operativo. Entonces, ¿qué hay en el trasfondo de eso? ¿Cuáles fueron los actores políticos que estuvieron detrás de eso? ¿Por qué el comandante de la policía sabía de eso? Y el comandante, entre otras cosas, no ha sido llamado a rendir cuentas a este proceso, y yo lo he solicitado a la Fiscalía. No ha sido llamado Iván Duque ni Cristian Garcés. Ni Iván Duque, ni el señor Garcés, que han sido personas como muy afín a todo este tema, muy relacionados con lo que sucedió en el sector de Ciudad Jardín. Iván Duque, pues, que estuvo en el lugar de los hechos. El señor Iván Duque vino a la ciudad de Cali, en lugar de llegar a hablar con los jóvenes que se encontraban en la calle, llegó al sector. Sí, al amanecer. Fue prácticamente a dar una convalidación a lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, es esa matriz comunicativa que se maneja desde las altas esferas del poder que también nos lleva a este escenario. Ahora, la Fiscalía General de la Nación ha hecho un ejercicio perverso de la acción penal en el marco de estas protestas, y esto tiene que ver con una persecución sistemática a la juventud. Cómo deliberadamente a los jóvenes se les hacen imputaciones excesivas sobre delitos que no realmente son para allá, descabellados. No te me adelantes, que yo quiero que vayamos por partes. Entonces ya hemos explicado a nuestra audiencia la primera irregularidad, que es la negación en la imputación de delitos que el demandante, en nombre de la víctima, solicita a la Fiscalía que tenga en cuenta. Por lo menos 3: concierto para delinquir, fraude procesal y homicidio en grado de tentativa. Ninguno de esos 3 delitos se han imputado, y son delitos que pidió Sebastián en nombre de las víctimas que representa, porque tiene como probar que sucedieron estos delitos. Ahora, la segunda irregularidad que yo quiero hacer notar y que le quiero pedir a nuestro invitado que nos explique: la medida de aseguramiento, la negación de medida de aseguramiento. ¿Qué ocurre? Para los que somos profanos del ámbito jurídico, a una persona la llaman a imputación de cargos, y en el momento en que se la llama a imputación de cargos, el juez puede decidir que, vea, lo llamo para que vaya el 24 de enero, pero siga en su casa, vaya a la Feria de Cali, visite todos los sitios que quiera, si quiere vuelva a Miami, como el caso de Andrés Escobar, con tal de que el 24 de enero esté de nuevo en Cali y venga a la audiencia de imputación de cargos. Porque yo, juez, considero que usted no es un peligro para la sociedad, porque yo creo que usted no va a adulterar el debido proceso, porque yo creo que usted va a honrar la fe pública que le está dando el juez cuando le dice quédese en libertad mientras lo llamamos a imputación de cargos, y ese día decidiremos qué va a pasar con usted. Pues bien, el juez ha dicho audiencia de imputación de cargos para el 24 de enero del 2022, pero deja en libertad a los 14 policiales y a los 4 civiles que están llamados a esa imputación. Eso tampoco es normal. ¿Por qué no es normal? Que nos lo explique el abogado. Bueno, mira, la solicitud de audiencia de imputación la realiza el fiscal, como, digamos, es la cabeza del quien ejerce la acción penal en ese momento investigativo, y digamos que la convocatoria a la audiencia, la solicitud la hace con los delitos que ya hemos mencionado, y el fiscal es quien tiene en cabeza, además de la acción penal, es el ejercicio de solicitar o no la medida de aseguramiento por una serie de requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal, entre los cuales se encuentran los que mencionabas ya, José Alberto, y es fundamentalmente que cumplen los fines constitucionales de la medida de aseguramiento.
que son básicamente medidas preventivas contra, digamos, a favor de los bienes tutelados o de la población, entre los cuales se encuentra principalmente que el imputado no represente un peligro para la sociedad, que no signifique un riesgo para la integridad del proceso, es decir, que éste no pueda obstruir, estando en su condición de subyúdice, gozando de libertad, obstruir la investigación o obstruir el proceso judicial, y que no signifique esta persona tampoco un riesgo inminente para las víctimas que recurren al proceso. En este caso nosotros consideramos que, y de hecho por eso vamos como apoderados de víctimas a solicitar que se imponga esa medida de aseguramiento, que uno, claramente el señor Andrés Escobar representa un peligro para la sociedad. Una persona que sale a disparar contra la ciudadanía que se encuentra manifestándose de manera deliberada, no es una persona apta para vivir en sociedad. Si este no ha sido en cierta forma puesto en su sitio, e incluso si se requiere algún tipo de tratamiento especial o profesional a una persona para hacerle entender que la vida de los seres humanos es muy valiosa y no se puede salir a la calle a atentar contra la humanidad de los manifestantes de esa manera tan deliberada y como si no pasara nada, claramente esto es un indicador de que esta persona representa un peligro para la sociedad, por las múltiples incluso amenazas que se profieren a través de las redes sociales, de la forma como se agrede insistentemente a la gente, a los jóvenes, por parte del señor Andrés Escobar. Ya da un indicador de que hay una conducta, un patrón de conducta en este sujeto que nos podría indicar a nosotros que es un peligro para la sociedad, y en ese sentido se haría necesaria la medida de aseguramiento. Por otra parte, es claro que, o por lo menos para nosotros, que el señor Andrés Escobar ha intentado, y estos civiles han intentado por todos los medios obstruir a la administración de justicia, impedir de que la investigación avance, y en ese sentido se cumpliría el requisito también de la necesidad, en el sentido de que estas personas pueden significar un riesgo para el devenir del proceso, porque pueden obstruirlo, pueden desaparecer elementos probatorios, pueden realizar una serie de maniobras en libertad que podrían afectar el devenir del mismo proceso. Y por último, es el asunto de el riesgo inminente que tienen las víctimas, ¿sí? Las víctimas que han recurrido al proceso y muchas otras víctimas que van a recurrir se han caracterizado, bueno, los jóvenes que yo represento no, pero las otras víctimas con las que me he reunido, porque entre otras cosas ese día sí hubo heridos por arma de fuego, distinto a lo que han dicho, que solamente fueron disparos con arma traumática. Ese día hubo múltiples heridos por arma de fuego. Esas víctimas han tenido miedo de recurrir al proceso porque se sienten amenazados. Y con toda razón, si tú ves un civil armado que sale a atentar contra los jóvenes de manera deliberada y no le pasa nada, la justicia no opera, y fuera de eso, cuando se le denuncia sale envalentonado en redes sociales a continuar amenazando a la gente, pues lo mínimo que las personas sienten es temor, y hay un claro riesgo inminente contra las víctimas del proceso al no tomarse las medidas pertinentes para que estas personas asuman su responsabilidad y por lo menos cesen de esos ataques y esas amenazas constantes que profieren contra los jóvenes. Pues esa explicación que usted da me permite entrar a la tercera irregularidad de bulto que hay en esta situación, y es lo que ustedes los abogados llaman la discriminación punitiva. Es decir, estamos cansos de escuchar por la mañana en las radios o ver en las televisiones o leer en la prensa vándalos del portal de Usme, del portal de Soacha en Bogotá, de Medellín de no sé dónde, de Pasto no sé cuál, de Buga, no sé más, de Tuluá, de Pereira, de Cali. Han sido capturados porque han cometido cantidad de delitos, entre ellos daño en bien público, daño en bien privado, atentar contra la vida de personas indefensas. Y a estos muchachos y muchachas, óigame bien el dato que les voy a dar, hasta el domingo, en una reunión que nosotros tuvimos con un grupo de jóvenes de primeras líneas de Bogotá,
que se han tomado el trabajo con abogados defensores de derechos humanos de hacer una especie de seguimiento, tienen censados 269 jóvenes, 269, a quienes la policía y la fiscalía han ido a sus casas, a sus lugares de estudio, de trabajo, y les han echado mano, y sin fórmula de juicio están en cárceles, sin que siquiera hayan pasado por un proceso como este tedioso proceso que ya lleva 6 meses y sobre el cual el juez 12 civil municipal acaba de pronunciarse, dejándolos en libertad mientras los llama a audiencia de imputación de cargos. Pero a los muchachos ni siquiera les dan el beneficio de la duda, sino que presumen la culpa. Y como presumen la culpa y el delito, policías y fiscalía y jueces les echan mano y de una para la cárcel. ¿Eso qué es? ¿De qué tipo de justicia estamos hablando? ¿De qué tipo de equilibrio punitivo estamos hablando? Explíquenoslo, por favor, abogado. Bueno, José Alberto, lo que estamos viendo claramente en el actuar de la Fiscalía, digamos, propiamente hablando, es un ejercicio de la acción penal completamente desbordado, arbitrario, y hay que decirlo, manipulado por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, donde prácticamente ha convertido la Fiscalía General de la Nación en un partido político, donde se persiguen desde la institucionalidad a los opositores. Los jóvenes que están siendo judicializados hoy en Colombia como consecuencia de los hechos del paro nacional no son delincuentes, son presos políticos, porque están siendo judicializados por sus posiciones políticas, por sus convicciones políticas, por sus deseos de cambio de lo que es el estado de cosas actual en Colombia. Son presos políticos, no son criminales como han querido vender en la opinión publicada muchos sectores. Y en ese sentido yo resalto y hablo del fiscal general Francisco Barbosa, porque el fiscal general casi que parece un candidato en época electoral. Se la pasa haciendo ruedas de prensa, anunciando capturas y casi que celebrando como si los jóvenes fuesen un trofeo de guerra que se les está incriminando y se les está dictando medidas de aseguramiento, cuando claramente lo que vemos es un desbordamiento excesivo del ejercicio de la acción penal. Se les imputan unos delitos que son completamente excesivos y que lo que constituyen es una deslegitimidad absoluta de la figura o la institución de la Fiscalía General de la Nación, incluso vulnerando la autonomía de los fiscales, porque el fiscal Barbosa se ha venido a la ciudad de Cali acá a hacer ruedas de prensa y a darle órdenes a los fiscales y a hacer un montón de cosas que además de un populismo exagerado, es una cuestión propia no de una democracia, sino de regímenes dictatoriales, como un fiscal, y esto se llama, digamos, jurídicamente hablando, el derecho penal del enemigo. Es como la institucionalidad es instrumentalizada por un partido único para perseguir a sus opositores. Y lo que estamos viendo es que quieren arruinar la vida de una juventud que quiere claramente son unos cambios. Se han atrevido a soñar que Colombia puede ser un país mejor, y la respuesta de esta institucionalidad es querer liquidarlos, querer arruinarles su vida, querer imputarles unos concursos de delitos desbordados que les implicaría a ellos casi que terminar su vida en prisión. ¿Por qué? Por el simple hecho de manifestar una posición política y soñar un país diferente. Hay un tratamiento desigual, claramente hay un tratamiento desigual, porque cuando capturan a un joven bloqueando una vía o manifestándose, les imputan un concierto de delitos. Si tenía una piedra en la mano, entonces instigación al terrorismo, concierto para delinquir por ser de la primera línea, entre otras cosas, porque esto es una matriz comunicativa que ha introducido la Fiscalía de querer vestir a la primera línea de un manto de criminalidad cuando ellos no son criminales. Incluso los organismos internacionales han hablado con la primera línea y los reconocen como interlocutores válidos. Entonces, vemos un tratamiento completamente desigual, porque el joven que lo atrapan con la piedra es terrorista y al civil que lo ven disparando un arma contra la población, entonces resulta que simplemente se le imputan unos delitos y no se les dicta medida de aseguramiento. Entonces, el que es un peligro para la sociedad, y esto es muy grave,
Resulta ser que para la fiscalía es un peligro para la sociedad un joven protestando, pero no es un peligro para la sociedad un civil disparando. Correcto, y además Claramente eso tiene yo quisiera pedirle que un también tinte nos político. conecte este tema, esta explicación, Sebastián, con la reciente imputación también que entiendo que le han hecho al coronel Vega de la Policía Metropolitana de Cali, a un capitán o comandante del GOES aquí en Cali y a un patrullero. Entiendo que lo están acusando de participar de por lo menos 6 asesinatos, pero esa gente está también libre. Es posible que hoy los encontremos en una discoteca de Cali, hoy que es viernes. Así es, José Alberto. Y esto es particularmente grave. A mí me parece gravísimo, hasta exótico, porque ya lo mencionaba, ¿no? Un joven que es capturado bloqueando una vía, consideran que es un peligro para la sociedad y le dictan medida de aseguramiento y lo envían a la prisión inmediatamente. Lo privan de su libertad. Y a un comandante de policía que lo acusan de homicidios agravados, pues resulta ser que no es un peligro para la sociedad y le dejan disfrutar de plena libertad mientras el devenir del proceso. Pues claramente hay un tratamiento desigual, entre otras cosas, porque este tipo de delitos por regla general no son susceptibles de otorgárseles esa libertad, porque entre otras cosas el homicidio agravado tiene un quantum punitivo bastante elevado, y lo que ha enseñado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es que la medida de aseguramiento procede en estos casos, porque como las penas son tan altas, en caso de ser condenado, pues es bastante factible que el acusado o el imputado no recurra, digamos, a cumplir la condena en caso de ser condenado. Entonces, por regla general se les aplica, digamos, se les dicta la medida de aseguramiento como una forma de garantizar la comparecencia del acusado al juicio y al cumplimiento de una eventual pena. Entonces, aquí deliberadamente dicen, no, no es un peligro para la sociedad, pero además presumen la buena fe de que sí va a comparecer al proceso. O muy seguramente están seguros que los van a absolver. Esa es la conclusión a la que yo llego. Aclárenos otra duda, Sebastián. Alguna vez yo pregunté por qué a los policías del SMAT, que no solamente en este estallido social han cometido abusos y arbitrariedades, sino en otros momentos. Por ejemplo, el 21 de noviembre, después de los hechos del 21 de noviembre, todo lo que pasó en Bogotá, lo de Dylan Cruz, lo del abogado Ordóñez y las otras personas asesinadas en esa noche nefasta, que creo que fueron 7 o 9 víctimas, y fue el SMAT. Pero a mí alguien me decía que en esos casos no había imputación individual de cargos a la gente del SMAT porque la justicia no tenía cómo probar la individualización del hecho cometido, puesto que eran órdenes institucionales superiores las que recibía un batallón o un cuerpo, un grupo, un contingente de 10, de 15, de 20 hombres armados con el vestido del SMAT. Entonces, decir que era el número 17 es difícil, y que por eso era tan complicado individualizar la responsabilidad penal, y que en ese hecho, en ese vacío jurídico, descansaba mucho del abuso de esa policía, porque como ellos sabían que tenían una especie de manto de impunidad por el espíritu del cuerpo, que eso les daba a ellos patente de corso. Explíqueme qué tan lejos de la realidad está eso o qué tan cerca. Bueno, mira, si nos retomamos a muchos casos, claramente ha habido una impunidad casi que generalizada, entre otras cosas por la discusión que ha habido, que al día de hoy yo creo que ya está zanjada en lo que tiene que ver con el conflicto de competencias o de jurisdicción que pueda llegar a tener la investigación y el juzgamiento de estos procesos. El caso de Dylan Cruz es icónico porque la Corte Constitucional aclara cómo esa violación flagrante de los derechos humanos no puede ser considerado como un acto propio del servicio, es decir, no puede ir a la justicia penal militar como ellos siempre han querido, sino que esos actos son propios de la justicia ordinaria.
Y eso fue una discusión que se tuvo el día de la audiencia también del coronel Vega, porque la defensa solicitó, o al menos mencionó, que se debía suscitar un conflicto de competencias, lo cual no es cierto. La sentencia de Dylan Cruz aclaró ese punto concreto de que estos crímenes cometidos por estos integrantes de fuerza pública son competencia de la justicia ordinaria y no de la justicia penal militar. Yendo al trasfondo del asunto, yo creo que sí, digamos, en principio sí había dificultades en una individualización, porque digamos que el derecho penal es un derecho penal garantista, porque tiene que ver con derechos fundamentales como la libertad, la vida, y en ese sentido tiene que ser un derecho penal que garantice también las posibilidades mínimas para una defensa efectiva, y eso tiene que ver también con, por lo menos, una identificación plena que tenga una persona acusada. Pero eso no aplica. Entonces, para los muchachos. Ahí sí no se aplica el derecho fundamental a la libertad. Porque ahí estamos ante un derecho penal del enemigo donde hay una persecución sistemática. Pero yéndonos a las garantías por el otro lado, digamos, eso es la realidad que tenemos del sistema. ¿Qué pasa? Hoy en día sí pasaron muchos casos donde se lograban eludir por esa vía, pero a hoy lo que estamos, digamos, el estado de cosas que hay hoy nos ha llevado a que la misma justicia tome medidas sobre el particular. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, se le haya ordenado a los cuarteles de policía que previo a salir a operar en una situación de estas, ellos tengan que tener unos manuales o al menos unas órdenes operativas donde se especifique quiénes son los que van a salir a tal o X sector a realizar actividades y bajo el mando de quién, y esto tiene que ver también con ese punto, José, y es de identificación plena de quiénes van a estar en tal sector y quién, sobre todo, que esto es importantísimo, quién da las órdenes de Pero operación. A eso voy, Sebastián. Es que uno en la calle lo que veía era un poco de uniformados que nadie sabía ni quién, cómo se llamaba, ni qué número de placa tenía. Es que literalmente fue desde el alto poder que se dio la orden de que salgan sin identificación. Es decir, el propio Estado, el propio gobierno da un pésimo ejemplo, salga como cualquier ampón, no dé la cara, no se identifique, pero sí exíjale al civil que él sí se tiene que identificar. Así es. Entonces, claramente estos comandantes entran a responder en calidad de autores de estos homicidios, porque cuando tú tienes una dignidad de responsabilidad en un alto cargo de estos, tú respondes por acción u omisión, porque resulta que cuando tú estás omitiendo un deber de funciones que tienes, también estás realizando una acción. Es decir, si yo tengo el deber de cuidar la seguridad ciudadana, de los manifestantes también, porque entre otras cosas hay que decirlo, la policía debería ser garante de los manifestantes, de la vía de los garantes, no atacarlos. El omitir esas funciones también es actuar, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, que integrantes del escuadrón que está a cargo, por ejemplo, si en caso de que hipotético de que uno fuera policía, yo soy comandante, mi escuadrón disparó a asesinar gente, yo tengo que tomar unas medidas, dar unas órdenes, dar unas directrices. Si es que ya sucedió el hecho, hacer las aclaraciones pertinentes y tomar medidas para que no se repitan. ¿Qué pasó con estos comandantes que vieron que la policía asesinó a uno, asesinó a dos, asesinó a tres, pasaron los días y asesinó a más y a más y a más, y no hicieron nada? Optaron por una conducta omisiva, cómplice, que es finalmente por lo que terminan respondiendo, ¿sí? Y es que hay un trasfondo en esto, y es que para allá iba también. No necesariamente el autor material, que es el que aprieta el gatillo, es el responsable de todo, sino que finalmente ahí funciona una teoría que se llama de los aparatos organizados de poder, y es quién domina los hechos respecto a ese aparato. ¿Y a quién beneficia el hecho? Claro, ¿y a quién beneficia el hecho? Porque finalmente el que aprieta el gatillo simplemente es un instrumento dentro de un aparato que puede llegar a ser fungible. Pudo ser ese agente o pudo ser otro, pero finalmente quien está atrás del aparato, el que domina los hechos, el que toma las decisiones, el que da las órdenes, es finalmente el determinador de todo, ¿sí? Y pocas veces
responde ese determinador, que es lo que pasa en Colombia, porque siempre los procesos se van y en Colombia la fiscalía es especialista en conducir los procesos a un chivo expiatorio. Entonces cogen a un agente de policía de una estación del barrio X o Y en la ciudad de Cali y resulta que él es el culpable de todo, él concertó todo y él dio las órdenes de todo, cuando en el trasfondo lo que hay es un aparato organizado de poder donde hay unos mandos de altos rangos e incluso hay integrantes del poder institucional, del poder político, que están detrás de esas decisiones que se toman y que nunca los tocan. Entonces nosotros como aparatos de víctimas lo que nos interesa es, en aras de la justicia, de la verdad, de la verdadera reparación, pero además de las garantías de no repetición, para que esto no vuelva a pasar, es llegar a esos determinadores, a esos que dan las órdenes para que esto no vuelva a pasar. A las personas que nos ven y nos escuchan, que algunas de ellas estarán diciendo, ahí está en ese par, ese periodista incendiario y ese abogadito de pacotilla, tratando de meterse con la gente bien, con la gente de Ciudad Jardín, con la gente honorable. ¿Qué decirle a esa gente que se cree por encima de la ley, por encima de la normalidad jurídica? ¿Qué decirles del famoso revólver o pistola que cargaba el tal individuo, el Andrés Escobar, el guapo, amparado con policía? Le aseguro que ese individuo en una calle solo a las 11 de la noche ve venir 3 individuos y se orina literalmente en sus pantalones, porque ese tipo de ratas son cobardes. Ese individuo que salió con chaleco y que salió mostrando su hombría de pacotilla con un arma que además intentó camuflar para engañar el proceso jurídico en el que está inmerso, salió no con una armita de fogueo, salió con un arma de verdad a disparar. Y habrá que mirar si alguno de esos tiros que disparó el muy guapo, el muy varón, el muy hombre Andrés Escobar, el muy honorable delincuente Andrés Escobar, le hizo daño a la humanidad de alguien. ¿Qué explicar de eso, Sebastián? A usted que lo están tratando muchas personas de abogadito de pacotilla. Bueno, mira, lo primero que yo tengo que decir es, nosotros hemos asumido una labor de representación de las víctimas. Tal vez, digamos, a mí no me mueve, no me interesa las opiniones que se pueda tener desde determinado sector, porque es que la lucha nuestra también es una lucha por construir una cultura distinta en la sociedad. Es decir, en el imaginario que se ha vendido, y esto tiene que ver mucho con la cultura mafiosa, porque entre otras cosas, esa forma inusitada de querer armar a la sociedad es propia de una cultura mafiosa. Venden la idea de que el abogado respetable o el funcionario respetable, ese es el más vivo, ese es el que se vende, le vende su fuerza de trabajo a la mafia, o el que se entrega en un proceso judicial. Eso lo podríamos hacer nosotros también, pero nosotros no estamos en ese lado de la historia, nosotros estamos del lado correcto de la historia, y es del lado de la gente que quiere transformar este país, del lado de las víctimas, del lado de los jóvenes. Y entre otras cosas, ya que mencionabas el tema de lo de Ciudad Jardín, yo quiero dejar claro una cosa, José, y es, yo no tengo problema con la gente de Ciudad Jardín, claramente. Yo entiendo que en el sector de Ciudad Jardín hay gente decente también, hay gente honorable, hay gente trabajadora. Precisamente es una facción muy minúscula de ese sector que salió a desprestigiar, ellos sí, el sector de Ciudad Jardín, porque con sus actos lo que hicieron fue estigmatizarlos y dejar en el imaginario de la ciudadanía que en ese sector pasan de ese tipo de cosas. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos revertir. Entre otras cosas, nosotros no somos los enemigos de la fuerza pública, como han querido decir. Los defensores de derechos humanos no le hemos declarado la guerra a la fuerza pública. Quienes han desprestigiado a la fuerza pública son esos comandantes, esos policías, esos integrantes de la fuerza pública, quienes, haciendo ejercicio de su posición de poder y del uniforme que portan, han vulnerado los derechos humanos y han desprestigiado su propia institucionalidad. Ellos son los verdaderos enemigos de la institucionalidad. Los civiles, los pocos civiles
armados que salieron en comparación con la ciudadanía de Ciudad Jardín, ese grupito de gente que salió a disparar, ellos son los verdaderos enemigos de la gente decente de Ciudad Jardín, no nosotros. Nosotros somos personas que velamos porque se cumpla la Constitución, que se respeten los derechos humanos. Nosotros no somos los enemigos. Nosotros estamos velando es por un mejor país, porque a los jóvenes se les escuche sin estigmatizársele, que se les dé oportunidades, que en realidad en este país a nadie le cueste la vida pensar diferente, que es algo que es fundamental de cualquier democracia y algo que lamentablemente pasa en la historia de Colombia. Y es que acá asesinan a la gente por pensar diferente, por opinar. Los jóvenes en la calle, que a muchos los asesinaron, los asesina el régimen es por querer cambiar el país, por opinar o por hacer oposición a un régimen que para bien o para mal no les gusta. Están cansados, están agotados, no se sienten representados, pero eso no tiene que tener una implicación directa de orden vital y no tiene por qué costarle la vida a un joven, ¿sí? En una democracia eso no pasa, y para eso estamos nosotros los defensores de derechos humanos. Está la sociedad civil, está la ciudadanía, está el periodismo independiente, está la democracia. Nosotros estamos es por reivindicar el proyecto democrático en Colombia, y eso no es una cuestión de declarar enemigos a la institucionalidad ni declarar enemigos a los estratos X o Y. ¿Está confirmado que el tal Andrés Escobar sí andaba con un arma de verdad? Bueno, la hipótesis nuestra es que eso fue así. Incluso el señor Andrés Escobar entrega un arma muy diferente a la que portaba ese día, y eso ya hay claros elementos probatorios que indicarían eso. Y pues, José, no sé, ¿tú para qué quieres engañar a la justicia respecto a algo como eso? O sea, ¿por qué presentas un arma que no era la que estabas utilizando ese día? Porque quieres ocultar algo, y eso ya tiene un indicador, o al menos nos puede aportar un indicio sobre la teoría del caso que tenemos nosotros como apoderados de víctimas. Otra pregunta para ir cerrando. ¿Y qué pasa o qué se prevé que va a pasar con la cantidad de policiales que tienen responsabilidad no solo en el asesinato de tantos muchachos, cerca de 100 jóvenes en el país, sino por la cantidad de muchachos que quedaron sin ojos, sin brazos, sin costillas? Algunos quedaron parapléjicos, en sillas de ruedas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa gente? Pues mira, la cuestión es que ahí hay unos procesos de responsabilidad penal, pero más allá de eso existen unos procesos de reparación que finalmente terminamos pagando todos. El exceso de la fuerza, la arbitrariedad del poder de quienes ostentan hoy la presidencia, la vamos a terminar pagando todos con impuestos, porque las reparaciones a las víctimas salen del presupuesto público. Entonces, finalmente tiene que haber, claramente, yo sí, eso sí lo tengo clarísimo, una reparación a las víctimas, porque como lo mencionan, muchos han quedado mutilados, han perdido familiares, han quedado en unas condiciones bastante difíciles, mucho más agravadas, mucho más de lo que ya estaban, porque unas condiciones de vida bastante difíciles, donde el Estado lo que hace en lugar de brindar oportunidades es agravar el problema. Ahí lo que tiene que haber es una reparación integral a las víctimas, ¿sí? Y esto parte por un hecho fundamental, y es desescalar el ejercicio de estigmatización y de judicialización de los jóvenes. Y lo segundo es establecer justicia y verdad para que esto no vuelva a pasar. Y lo tercero es lograr la mayor reparación posible a que haya lugar respecto a cada uno de los jóvenes que fueron cercenados en el marco de la protesta. ¿Qué se supone que puede hacer la población, las gentes del común, que no estén de acuerdo con que a esta gente se le haya imputado y se la deje sin medida de aseguramiento, y que quieran estar atentos a este proceso, que quieran evitar que vaya a haber otra burla a la ley, y que el Andrés Escobar y los otros civiles y policiales queden libres y sin compromiso? Porque el 24 de enero pueden decir que son inocentes, que ese día
se tomaron un café en leche que estaba vinagrado y entonces perdieron el buen juicio y por eso fue que hicieron lo que hicieron. ¿Qué puede hacer la gente del común? ¿Qué puede hacer la madre de un muchacho? La madre o la hermana o el marido o la esposa de uno afectado y que siente ofendida su fe, porque esto es un rey de burlas de nuevo. ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo principal es el peor enemigo de la impunidad es la visibilidad. Es que se saque los casos del anonimato y se vuelvan de conocimiento público, que todos estemos enterados de lo que está sucediendo. Y esto tiene que ver también con el ejercicio activo de las víctimas de recurrir al proceso, de aportar elementos probatorios. Vea que esto ha sido una cosa casi que mágica, cómo hemos nosotros llegado a obtener información por parte de la ciudadanía de cosas muy concretas. Sí, me han llamado y quiero hacer la invitación abierta a todos los ciudadanos que nos puedan estar viendo, que estoy presto a recibirlos, a escucharlos, si tienen elementos materiales probatorios que nos puedan aportar a establecer verdad, a establecer responsabilidad, bienvenidos. Ese es el acto principal que se debe hacer. ¿De alguna dirección donde usted lo puedan encontrar? Me pueden escribir a mi correo, que es sebastian.caballero.ortega@gmail.com. Repítalo, por favor. sebastian.caballero.ortega@gmail.com. Me pueden escribir y nos acordamos una cita y podemos hablar. Y lo segundo que se puede hacer es, claramente, hay que ejercer un control sobre el actuar de los funcionarios, de la justicia, de la fiscalía, del actuar de la procuraduría en estos casos, y sobre todo que al unísono nos unamos nosotros a pedir, uno, la libertad de los jóvenes que están siendo criminalizados de manera injusta, ¿sí? Y lo segundo es el desmonte del SMAT ya. Esa institución no puede ni debe seguir funcionando en Colombia. Le ha causado mucho daño a la población, le ha causado mucho daño a la democracia, y de esa institución hay que prescindir. Hay que acabar ese antro de la barbarie, que entre otras cosas se despacha un presupuesto altísimo del presupuesto nacional y de los presupuestos que llegan internacionales para cometer estos actos arbitrarios. Entonces, esos puntos fundamentales son, y decirlo claramente, la fuerza de la colectividad es lo que nos hace a nosotros grandes y lo que nos sacará victoriosos de todos estos procesos. Muy bien. Bueno, yo creo que nos ha dado un panorama amplio el abogado Sebastián Caballero Ortega sobre lo que pasa en el caso que involucra al señor Andrés Escobar, a otros civiles y a policiales pagados por usted y por mí, que estaban baleando gentes como si estuvieran haciendo tiro al blanco y jugando a cojín de guerra. Yo me quiero apartar de la posición del abogado Sebastián Caballero con todo cariño, con respecto a la gente de Ciudad Jardín. Y no solo a la gente de Ciudad Jardín, sino a la gente del oeste, a la gente de los barrios tradicionales de Cali, que salen a decir ahora, después de que han pasado todos estos hechos, es que yo no soy narcotraficante, es que yo no soy paramilitar, es que yo nada tengo que ver. ¿Qué culpa tengo yo con que haya por aquí, ya se ha metido por aquí uno de estos bandidos? Yo vuelvo a hacer la pregunta que tantas veces he hecho y que todavía nadie me ha respondido. Y cuando comenzaron a llegar esos nuevos ricos con sus mujeres adornadas de todo tipo de cirugías estrambóticas, y cuando llegaron en los carros finos de alta gama, con una cantidad de lavaperros que era facilito darse cuenta que no estaban en nada bueno, la gente bien, la verdadera gente bien, que nada tiene que ver aún hoy con el narcotráfico, ¿dónde estaba? Voy a dar este dato. La víspera que el tal edil de la Ciudad Jardín enfrentó
a Sebastián, el joven universitario de la del Valle que estaba con el cartel, y que el edil, un señor pasadito de peso, de tanto comer y la vida buena, le decía en una especie de oda ciudadana: yo y nosotros queremos paz, nosotros no queremos la guerra, pero aquí tenemos 25.000 armas, y si nos toca sacarlas para defendernos, las vamos a sacar. El muchacho Sebastián no pronunció una palabra. El único discurso fue mostrarle un papel que decía: y nosotros tenemos la mejor biblioteca pública universitaria. Pero ese edil, óigame bien, ese edil y la señora coordinadora, el día anterior, yo tengo un hijo que pasaba por ahí el día anterior a los hechos, y la señora, con una cantidad de carros de alta gama en la zona del Rompoy, de ahí donde están todos estos almacenes, paró a mi hijo y le dijo: ¿tú vives por aquí? Y mi hijo le contestó lo que debía contestarle, y dijo: ay, entonces tú me puedes ayudar, porque si tú vives, mi hijo vive en un entorno cercano, entonces tú tienes que ayudarnos porque hay que armarnos. Y no solo los de Ciudad Jardín, eso lo dijo una señora que se autoproclamaba como la coordinadora de seguridad de Ciudad Jardín. ¿Quién la nombró? Entonces usted que me está oyendo y viendo y que dice: este periodista incendiario hay que cortarle la lengua, le vuelvo a preguntar: ¿y usted dónde estaba cuando nombraron de coordinadora semejante paramilitar? ¿Y usted dónde estaba cuando nombraron de edil a semejante gordo paramilitar? Dígame dónde estaba. Dejemos de ser hipócritas, dejemos de ser sepulcros blanqueados. Eso es lo que tiene este país llevado al diablo, hundido en un lodazal de lo que sabemos, porque vemos que se hacen las marrullerías y las atrocidades más grandes, y con decir: yo no fui ni tampoco vi, con eso creemos que salvamos nuestra conciencia. Ese Andrés Escobar, que salió como muy guapo dentro de la trinchera de su cobardía, ese Andrés Escobar es el mejor ejemplo de lo que vive en estos entornos. Y yo tengo en mi poder un mensaje de WhatsApp de una persona que vivía en el oeste, o que vive en el oeste, empresario, que cuando el edil famoso anunció que habían 25.000 armas, escribió: pues nos toca juntar las armas del oeste porque tenemos que defendernos de esta indiada y de esta negramenta. Entonces, ¿quién es el vándalo? Los muchachos y muchachas y los vecinos que salieron a protestar porque están mamados de aguantar hambre, mamados de no tener oportunidades de estudio, mamados de no tener oportunidades de trabajo y de generar ingresos, mamados de ver que este país está manejado por criminales, ladrones. ¿Esos son los vándalos? ¿O todos los demás que cenan en mesas elegantes, que se santiguan en las iglesias de la ciudad, que hacen los donativos en las fundaciones filantrópicas de la ciudad? A ver, digámonos la verdad. ¿Cuál es el país que estamos dibujando? Yo repito, me aparto con cariño de la posición de Sebastián, pero a mí no me pueden decir que Colombia no es una narcosociedad. Y yo soy parte de esta narcosociedad. Y usted también lo es. Y el abogado también lo es. Porque un país no tiene un narcoestado si antes no es narcosociedad. Y eso es lo que somos. En este país todo lo justificamos. Y si no, váyanse a cualquier barrio pobre, a cualquier barrio de estrato 1 y 2, y hagan el ejercicio. En esos barrios también viven lavaperritos. O sea, no son lavaperros, son lavaperritos. Son mafiositos chiquitos, pero mafiositos. No venden 1 tonelada de coca, pero venden 100 kilos. Y son aspavientosos y llegan al barrio y a la cuadra y hacen la casa más loba, y tienen los carros de más alta gama y tienen sus mujeres acompañantes y toda esa varaunda de sinvergüenzas que los acompañan,
y el tendero de la esquina, y la señora que va a barrer y trapear como doméstica en otra casa, y el peluquero, y el vendedor de frutas ambulante, y el vendedor de cachivache ambulante, que viven en la misma cuadra, los miran con cierto respeto. Uy, ahí llegó don fulano, está consiguiendo plata, ¿no? Pero a la semana siguiente llega un indígena con su familia, llega un campesino con su costal, y llega un marica o llega una lesbiana con su decisión y opción de género, y ahí se escandaliza el señor de la tienda, el peluquero, el que vende frutas y limones ambulantes y el que vende cachivaches. Esa es la narcosociedad que tenemos. Aquí importa don dinero y don pistola. Por eso es que están muchos dispuestos a llamar a Andrés Escobar San Andresito. San Andresito, el nuevo pistolero, el nuevo guapo de los cobardes. Perdónenme esta cantaleta, pero me van a tener que cortar la lengua para dejar de hacerla.